Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Pogačar sigue siendo el rey, sí, pero es indudable que Paul Seixas cada vez está más cerca y que indudablemente está recortando distancias. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. Bueno, menuda lieja, una más, otra para Tadej Pogačar. Después repasaremos números astronómicos, evidentemente, de Pogačar con esa victoria sobre Paul Seixas. Un Pogačar que ayer no protagonizó una carrera, firmó una escena de esas que se quedan en la retina de todos, como el plano final de esa película que sabes que vas a volver a ver tarde o temprano. Pero entre tanto dominio apareció un personaje nuevo que no sé si estaba en el guión, para algunos sí, para otros no, y lo cambia todo. Porque Lieja-Bastoña-Lieja, esa decana, ese monumento precioso que nos lleva encandilando y que sí que seguíamos en España por Alejandro Valverde antes de la explosión definitiva de todos estos monstruos, pues la Lieja se desarrolló como un gran blockbuster. El paisaje de las Ardenas, gris, húmedo, casi melancólico, parecía el decorado perfecto para una historia de poder absoluto, la de Pogačar, que era el protagonista indiscutible, ese actor que entra en pantalla y no necesita presentación. Todo giraba a su alrededor, como si la carrera fuese una superproducción diseñada para ensalzar su figura. Durante buena parte del metraje, el ritmo fue el de una tensión creciente, de esas películas donde sabes que el golpe va a llegar, pero no cuándo. Los equipos moviéndose como secundarios que construyen la trama, los favoritos midiéndose en silencio y la sensación constante de que el desenlace estaba escrito. Hasta que llegó la Redoute. Siempre la Redoute. Y ahí, como en las mejores historias, apareció el giro. Pogačar lanzó su ataque como estaba previsto, ese momento en el que el héroe rompe la escena y todo debería venirse abajo. Pero no ocurrió. No, porque desde el fondo del plano emergió la figura que quizá algunos esperaban mucho más adelante, quizá la figura inesperada, el antagonista, Paul Seixas, joven, casi sin barba, desconocido para el gran público hasta hace 2 días, con esa energía cruda de quien todavía no entiende del todo las jerarquías, no se descolgó, no dudó, se quedó, aguantó la rueda. Y en ese instante la película dejó de ser un monólogo para convertirse ya en un diálogo. Durante unos kilómetros, Lieja fue otra cosa. Ya no era el monólogo de Pogačar. Y ese es el gran éxito de Paul Seixas. Fue como ver al protagonista enfrentarse a un personaje que no estaba en el casting inicial. Uno de esos secundarios que sin aviso está robando el plano a Tadej Pogačar en los últimos meses. Pogačar miró, midió, interpretó, alucinó como todos, porque por primera vez en mucho tiempo alguien no reaccionaba a su superpoder. Alguien le estaba respondiendo sin ningún tipo de complejo, con la misma energía juvenil que él aún mantiene, pero que sobre todo puso de moda no hace tanto. Pero claro, en todo gran relato hay un momento en el que el protagonista decide que la historia vuelve a ser suya. Y la Roja Faucons fue ese instante, sin estridencias, sin música épica, simplemente Pogačar en pura esencia, sentado, acelerando, como esos giros de guión que no necesitan subrayado. Y ahí se acabó la ficción compartida. La carrera volvió a dividirse en dos, la realidad de Pogačar, la realidad de Paul Seixas y evidentemente la tercera realidad, donde estaba Remco Evenepoel, la realidad de los demás. Seixas resistió lo que pudo, como resisten los personajes que sabes que no van a ganar esa batalla, pero que ya han cambiado la historia, y advierte de lo que está por venir, porque aunque la victoria fuese otra vez incontestable para Tadej Pogačar, algo sucedió ayer. Algo pequeño quizá para muchos, algo más grande para otros, depende mucho también de lo que está por venir, pero sin duda algo muy importante, porque el cine, ya sabéis que nos gusta mucho, porque el cine, como el ciclismo, vive de conflictos, de rivalidades, y ayer acabó definitivamente de aparecer una grandísima nueva rivalidad. Tenemos un programón por delante para comentar esa Lieja, hacer previa de Romandía y repasar todo lo que tiene que ver
con el ciclismo, con Megarrao Bar, con Totemi, con todos los amigos, sección con Paolo Tonarini. Bueno, es que programón esta semana también. Gracias por estar ahí. Empieza Escapa Podcast. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Megarrao Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, y Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Totemi es la mejor aliada para vosotros, los ciclistas. Para mí también, conscientes de que este deporte nuestro no es barato, precisamente, han creado una combinación de app, tienda imbatible. Todas tus actividades en Strava o Garmin te dan Temis, su moneda virtual. Luego vas a la tienda y los canjeas por descuentos de hasta el 100%. Mola, ¿no? Bueno, yo estoy enamorado, la verdad. Además, si eres de los que entrena muchísimo, como yo, y muchos de vosotros entrenáis mucho, que sabemos que estáis todo el día ahí dándole, te recomendamos su versión premium. Por 3 euros al mes te llevas el doble de Temis. Puedes ahorrar más de 700 euros al año. Y para empezar bien la colaboración, sorteazo de los grandes. Si haces la misión Podcast Escapa en Totemi, tenéis que entrar ahí, la buscáis, misión Podcast Escapa en Totemi, antes del 15 de mayo, puedes llevarte unas gafas Oakley BXTR. Son espectaculares. Y atención, porque solo tenéis que hacer esa misión dentro de Totemi Podcast Escapa. Gafas Oakley BXTR. A mí me encantan. Cuantas más veces hagáis la misión, más opciones tenéis de llevaros estas gafas espectaculares. Pues ya lo sabes. Totemi, con 2 Es. Con Totemi, tu esfuerzo tiene recompensa. Esta semana, ¿en ascenso y en descenso? No puede ser de otra manera, debe de ser para Tadej Pogačar. Otro monumento más, otro éxito más para Tadej Pogačar. Es impresionante. Tengo el palmarés delante, hicimos una infografía ayer que lo colgamos en las redes sociales y sinceramente, más de 110 victorias profesionales. Una Milán-San Remo, 3 Tour de Flandes, 4 Liejas, 5 Lombardías, 4 Strade Bianche, 2 Flecha Valona, una Amstel, 2 Gran Premios de Montreal, la Trevale Varesini 2 veces, el Giro de Emilia. Lo he hecho tantas veces esto que quizá puedo coger mejor el corte de otras veces, añadir solo la victoria del éxito que tenga y a partir de aquí pues me ahorro toda la locución. Es impresionante. O sea, tengo la infografía aquí, que insisto, la colgamos en el grupo de Telegram también y en Twitter y es que es impresionante. O sea, es que asusta ver estos números. 5 grandes vueltas, 13 monumentos, 2 mundiales, 1 europeo, 30 etapas en grandes vueltas de Tadej Pogačar. Espectacular. No puede ser. O sea, mientras él exista, el ascenso siempre va a ser para él. Después, además, os doy más datos respecto a los monumentos porque hay muchísimos datos. Y el descenso, sin duda, es la mala noticia de los últimos días. El ciclismo colombiano está de luto. El pedalista, el ciclista Cristian Camilo Muñoz Lancheros, que falleció la mañana del viernes 24 de abril, producto de complicaciones médicas. El corredor pertenecía al NU Colombia desde 2024, pero antes había estado, lo recordaréis, en el UAE Team Emirates entre el 19 y el 21, un par de temporadas. Ahí estuvo con Tadej Pogačar y, bueno, muerte de Cristian Camilo Muñoz, que lamentamos evidentemente, que se realizó un minuto de silencio en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista Asturias, de donde el NU Colombia evidentemente se acabó retirando. Descanse en paz. Esta semana da el hachazo para el bueno de Nairo Quintana, que se retira a final de temporada, pero ha tenido tiempo para llevarse la vueltina, la Vuelta a Asturias, y nos encanta que haya sido así, con victoria de etapa y victoria en la general para el veterano ciclista Nairo Quintana, el boyacense, que subía a lo más alto del podium en esta prueba. Después repasamos resultados, pero alegrándonos muchísimo por esta victoria de Nairo y que en el último año pues pueda decir, ¿no?, que ha ganado etapas y generales. Recordemos que es la tercera vez en su carrera que se lleva esta Vuelta a Asturias y que es una prueba que se le da de maravilla al bueno de Nairo Quintana. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Hola, soy Juan Ayuso y yo también escucho Bici Escapa Podcast. Chao, chao.
Porque te gusta mirar la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Escapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona, Barcelona, Madrid, Tarragona y Castelló, y también en biciescapa.com, con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado, más de 1000 bicicletas en stock, un mundo de bicicletas en Escapa. Si tu marca vive el ciclismo, este es tu sitio. En Escapa Podcast conectamos cada semana con miles de ciclistas reales, apasionados y activos. Carreras, tiendas, nutrición, tecnología, destinos. Tu proyecto puede formar parte de esta comunidad. ¿Hablamos? Escríbenos a info@apcast.com. Repito, info@abbcast.com y pedalea con nosotros. Globero amateur o profesional, todos en grupeta en Escapa Podcast. Bueno, pues toca repasar noticias, toca repasar datos, toca repasar información antes de la tertulia y ir al tiempo de opinión y el análisis, pero es que hay muchas cosas a comentar también esta semana. Para empezar, ese resultado en la Lieja, ya lo sabéis, con la victoria de Pogačar por delante de Paul Seixas, del que hablaremos muchísimo hoy, a 45 segundos, y después el grupo llegaba por detrás con Remco Evenepoel ganando el sprint a Emil Bestrich del Alpecin, que hizo una gran carrera el belga, con Egan Bernal acabando quinto. Muy buen resultado para Bernal, sin duda en el Tour de los Alpes llegó con un buen estado de forma, se le vio, y ahora repasaremos resultados, y los remató en la Lieja, apurando ahí para llegar bien al Giro, se le nota ese estado de forma, con Pello Bilbao acabando sexto, su mejor resultado en un monumento el año que se retira. Chapó para Pello, que hizo movimientos incluso después de la Redoute. Gregoire séptimo, Scaroni octavo, Johannes en noveno y Pipo Zana acabando décimo, cerrando el top 10. Mauro Schmid, Leo Bissot, Ben Talet, Champosen, Van Severan, Jay Hindley, Skelmos, que hizo movimientos en ataque, también llegando en ese grupo. De Bruyne, Alex Bedouin, Ciccone, Johnny Zaguirre acabando 21º, pero en muchos momentos con movimientos importantes, yendo delante y moviéndose. En ese grupo también estaba Buitrago, estaba Udebrooks para Kian Udebrooks para Movistar, y Steph Crash, buen grupito. Justo por detrás llegaba Ben O'Connor y sin duda pues buenos resultados, ¿no? De algunos ciclistas incluso sorprendiendo, y algunos otros que quizás esperábamos que estuvieran un poquito más arriba, finalmente pues no lo pudieron hacer, siendo por ejemplo Benoît Cosnefroy el hombre clave en la Redoute para Tadej y Pogačar en el movimiento final. Quizás esperaba un poquito más de Daniel Felipe Martínez, que acabó muy lejos, a 5.33 de la victoria del esloveno, o de Van Etvel, que sigue en este estado de forma desconocido, lejos de lo que hace un par de temporadas apuntaba que podría llegar, ¿no? a ser, y que bueno, pues que finalmente pues no se pudo dar, ¿no? En ese sentido. Bueno, sin duda estuvo chulo. Pendientes estuvimos de Movistar, de Burgos. El mejor Burgos fue Clement Aleno, el francés. Jesús Herrada acabó en la posición 95. Y después también, evidentemente, de Can Pharma, de Caja Rural, que estuvieron por ahí. Joan Bou acabó en la posición 74, fue el mejor de Caja Rural. De Can Pharma el mejor fue Mats Wenzel en la posición 47, un buen resultado para Can Pharma. Bueno, ahora vamos a repasar declaraciones mejor dicho, pero resultados del femenino. Demi Vollering ganó con 1.29 de ventaja sobre Pieters y Nievadoma, y ojo, porque Paula Blasi acababa quinta a 1.48. Ojito con Paula Blasi, porque sigue en un estado de forma impresionante, con resultados brutales, más allá de la victoria en la Amstel, tercera en la flecha balona femenina y ahora quinta en la Lieja, Menudo resultados para la catalana de 23 años, brutal. Bueno, lo que decíamos, declaraciones después de la victoria en el masculino. Primero Tadej Pogačar, ¿no? Un poco, es verdad que sus resultados son impresionantes, es verdad que ahora repasaremos datos, estamos ante, bueno, es el mejor de la historia para mí, bajo mi punto de vista, sin lugar a dudas, y le preguntaban al llegar a meta, ¿no? Un poco las sensaciones que había tenido, porque es verdad que hay una diferencia clara, ¿no? Diferente en este sentido respecto a las otras Liejas, porque la figura de Paul Seixas lo cambia todo, ¿no? Y Pogačar explicaba que la Redoute fue realmente a tope, que lo dio absolutamente todo. Dijo
Vi que hacía un poco el acordeón por Seixas y en la cima se puso incluso a mi lado, decía Pogačar. Yo estaba como, bueno, vale, esto es realmente impresionante, lo reconocía Pogačar, ¿no? Tomó grandes relevos, dio grandes relevos, explicaba Pogačar, y en esa declaración decía, bueno, en mi cabeza yo ya estaba preparando el sprint porque creo y creía que no lo iba a soltar. Finalmente lo acabó soltando. Mira, vamos a hacer una cosa. Iba a repasar números, pero vamos con las declaraciones de Seixas, que a la postre también explicaba. No faltaba ya mucho para el final, decía Seixas. Realmente quería darlo todo, eso es lo que hice hasta el final, pero simplemente Tadej Pogačar fue más fuerte, decía Seixas. Ya estaba al límite en la cima de la Redoute, incluso veía borroso. Imaginaos el nivel de esfuerzo al que te obliga a llegar Pogačar, ¿no? Un tipo como Seixas, que hace 2 días en la Etxulia los destrozaba a todos, ¿no? En la propia flecha valona. Decía y añadía Seixas, lo relevé pensando en, bueno, ya veremos hasta dónde llegamos y después en la siguiente cota ya me faltaba un poco para dar el siguiente salto y no pude seguirlo. Bueno, eso por lo que respecta a Seixas. Resultados de Pogačar, bueno, estadísticas brutales, números que al final reflejan más y mejor que cualquier palabra que yo pueda, ¿no?, reflejar en estos momentos sobre la figura de Tadej Pogačar, que creo que, insisto, es que las palabras nunca van a estar a la altura de lo que estamos viendo, ¿no? Más podios en monumentos ciclistas a lo largo de la historia, después de esta Lieja y después de esta primavera apoteósica, estratosférica del bueno de Tadej Pogačar, donde ha sido podio en todas, ¿no? Recordemos segundo también en París-Roubaix. Bueno, 30 Eddy Merckx, de Blaming 21. Estamos hablando de los 2 clasicómanos más imponentes de la historia. Pogačar ya es tercero. Más podios en monumentos. Pogačar ya es tercero, tiene 18. Va a ser 19. Van a ser 19 seguramente a final de temporada con Lombardía si no pasa nada. El año que viene esta bestia está con The Blaming. Y que llegue Eddy Merckx es cuestión de tiempo, ¿no? 16 obtuvo Cancellara, para ponerlo en contexto. 16, Cancellara. Es un datazo de Cancellara. Van der Poel, 15 podiums en monumentos. Datos importantes, insisto. Si Tadej Pogačar gana Lombardía, como estaba diciendo yo antes, que bueno, es que es la carrera, ¿no? Lieja y Lombardía se le dan de maravilla y se adaptan perfectamente a sus características. Si gana Lombardía, va a ser el primer ciclista en la historia del ciclismo, nunca nadie lo ha conseguido, en ganar 4 monumentos en la misma temporada. Milán-San Remo fue el primero, Flandes el segundo, casi gana París-Roubaix, pero no cuenta, Lieja y queda Lombardía. Por lo tanto, sería el primero en ganar 4 en una misma temporada. Impresionante. Lieja, ayer, récord absoluto de velocidad. Yo es verdad que alucino cómo se están batiendo los récords de potencia. Ahora repasaremos datos también de potencia, datos de velocidad, récords absolutos en pruebas. Pero lo de ayer es otro nivel. Es otro nivel. Vale que se hizo el corte muy de primeras en Lieja y que eso obligó a UAE a trabajar muchísimo, ¿no? Y a reducir la ventaja donde iba Renko por delante. Y eso, insisto, ¿no?, fue determinante para ir muy rápido. Pero es que el año pasado ya se había batido el récord a 41,9 kilómetros por hora. Y este año, el año siguiente, no es 42, ¿no?, o 41,9. El año pasado era 41,983, pues 90, no. Es que se bate en 3 kilómetros por hora de más. 44,4 kilómetros por hora la velocidad media a la que se fue ayer en Lieja. Es impresionante. Es impresionante al nivel en el que están yendo los ciclistas, que están rodando los ciclistas, la velocidad a la que se va en bici. Es que es estratosférico. Os recomiendo la charla que tuve con el buen amigo Samuel Sánchez el otro día. Colgamos el episodio, creo que fue el jueves, si no me equivoco. Está subido el episodio, evidentemente, en los canales correspondientes del podcast. Os recomiendo que repaséis la charla. Él mismo lo dice, ¿no?, que también los jóvenes ahora están súper preparados. Pero es brutal. Tiempos. Estaba yo con los cronos ahí, ya sabéis, ya me conocéis, soy muy friki. En la Redoute se subió la Redoute a otro récord también. Récord absoluto, a 3:45. 3 minutos 45 segundos se sube la puñetera Redoute. El histórico Redoute a 3:45. Es que es una auténtica salvajada lo que vimos ayer entre Pogačar y Seixas. Se movieron aproximadamente en 7,6, 7,9 vatio kilo de media. Tuvieron picos. ¿Estáis sentados? Si vais conduciendo, aminorar la velocidad.
13 vatio kilo. Es que el bueno de Pogačar y el bueno de Seixas tuvieron picos de 13 vatio kilogramo en los ataques. Pogačar tuvo unos vatios medios en la subida de 520. ¡Medios! Seixas de 505. O sea, entenderme, es que yo no sé el cuerpo humano hasta dónde puede llegar, pero es que estamos viendo cosas que, insisto, que es que el mejor contador, el mejor Froome en datos, es que no les aguantan ni 100 metros a esta gente. Y no hace tanto de aquello. Por los datos, por medir datos que en esa época ya teníamos, ¿eh? Movían datos estratosféricos, brutales, pero es que 13 vatios kilo... Es que los que vamos en bici tenemos un potenciómetro, aunque sea en el rodillo, da igual, ya sabes lo que significa estos números. Bueno, en fin, son datos que contextualizan mejor que, insisto, cualquier palabra lo que vivimos ayer en Lieja y el momento y el nivel, ¿no?, al que estamos llegando. Declaraciones, me queda repasar la de Remco Evenepoel. Buen tercer lugar, buen podio en Monumento, fue inteligente Remco Evenepoel, corrió con mucha inteligencia, tenía claro que no puede estar a día de hoy al nivel de Pogačar y de Seixas, y decía, cuando llegó a meta, que sentía las piernas un poco pesadas, que se mantuvo tranquilo, que tenía confianza en que aún podía terminar en el podium, que así fue, que fueron muy rápido desde a pie de Redut, que era demasiado rápido para él, que lo aceptó y que después, pues otra vez más, el sprint de Remco Evenepoel, que lo ha mejorado mucho, le hizo ganar, ¿no? En este caso el podium. Fantástico. Y bien corrida, porque además se metió en la fuga y complicó la carrera al UAE. Muy bien, muy valiente Remco. Hizo una gran carrera para mí ayer en Lieja. Flecha Valona, que como siempre se decidió en el muro de Ui, que Remco renunció. Después lo comentamos aquí el lunes y al día siguiente, creo que fue el martes, ya Remco dijo que no iba a estar el miércoles en Flecha Valona, que ya sabéis que Valverde, ¿no?, fue el gran dominador de esta carrera histórica sin lugar a dudas, pero que la verdad es que llevamos 2 ediciones imponentes en dominio. Valverde es verdad que la había llegado a dominar mucho también, pero no sé si tanto como Pogačar el año pasado, y sobre todo, la verdad, no sé, a mí me impactó mucho cómo ganó Paul Seixas el otro día, midiendo mucho y con cierta tranquilidad, ¿no? En ese muro de Ui por delante de Mauro Schmid. Gran resultado para Mauro Schmid, un ciclista que a mí personalmente me gusta mucho, es muy polivalente, muy completo, y de Ben Talet acabando tercero. Ahí se vio ya que Benoît Cosnefroy iba fuerte en este tramo para las Ardenas, como se demostró después ayer en la Lieja, siendo el último hombre para Pogačar, y es que el Moss quinto. Johnny Zaguirre acabó séptimo. Es que Johnny Zaguirre está en un tramo de la temporada impresionante. Alex Aramburu acabó 14º, Pello 18º, Fernando Barceló 19º. Mucho español, ahí como siempre en la flecha valona. Quiero ver a Johnny Zaguirre en este tramo final de la temporada, porque creo que, vamos, nos va a dar alguna alegría, más allá de esa victoria que ya consiguió en el Miguel Indurain, pero creo que puede hacerlo bien porque su estado de forma, insisto, es que es buenísimo. Bueno, más carreras que se han disputado estos días. Ahora ya dejamos las Ardenas, ya esto ya se acabó. Ya además vamos a mirar hacia adelante ya el Giro de Italia. Esto está a tocar. Vuelta a Asturias, como decíamos, con la victoria en la general para Nairo Quintana por delante de Adrià Pericas, solo a 25 segundos. Es un gran resultado para el catalán de UAE, es un gran resultado para el joven ciclista de UAE. Es verdad que la Vuelta a Asturias presenta un cartel extraordinario, pero hay que estar ahí, en la general. Diego Pescador, por ejemplo, tercero, que también lo está haciendo muy bien para Movistar, por delante de Juaristi, que nunca decepciona a Euskaltel, de Samuel Fernández, de Caja Rural, y de otros ciclistas como José Manuel Díaz, que acabó séptimo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, muy contentos por Nairo, que sin duda pues estará feliz el hombre de llevarse esta victoria en la general de la Vuelta Ciclista a Asturias. El foco entre semana lo pusimos muchísimo también en el Tour de los Alpes, que siempre es muy chulo de ver, con victoria en la general para Giulio Pellizzari, el ciclista del Red Bull, haciendo una grandísima actuación, con bastante igualdad, es verdad, pero siendo el más inteligente al final en Bolzano en la última etapa, y ganando a Bernal y a Arensman, los dos Ineos, que llegan con un buen estado de forma para el Giro, y Pellizzari, que sigue creciendo, que sigue demostrando y que sigue mejorando su nivel. Recordemos que este es el de la generación de Del Toro, que hicieron un Tour de Porvenir extraordinario en su momento, que tiene 22 años, que está a un nivel alto, generalmente muy alto en esta temporada. Ya fue tercero en la general de Tirreno Adriático,
y que es otro de los que, bueno, apunta maneras en Red Bull, ¿no? Vamos a ver hasta dónde. En el Giro yo creo que va muy fuerte. Se han dicho muchas cosas en el ciclismo italiano sobre Pellizzari, muchas esperanzas con él. Es un poco el Ayuso, ¿no?, del ciclismo italiano, y vamos a ver qué tal responde en el Giro. Hay dudas sobre ello. Él decía, le preguntaban, la comparación le comparan con Nibali, ¿no? Y él contestaba esta semana que si consigue la mitad de lo que logró Nibali, pues él se conformaría, ¿no? Y por cierto, Nibali está a punto de ser, yo creo que va a ser anunciado en breve. Esto no sé si ha salido publicado, pero bueno, os lo comentamos aquí en Escapa Podcast, el nuevo director general del Giro de Italia. Del Giro de Italia. Bueno, va a estar ahí muy vinculado ya en esta edición. Bueno, que Pellizzari ha dado un salto también en cuestión de controlar la general, de saber, ¿no?, controlar este tipo de carreras, un paso al frente. Yo creo que llega en el momento perfecto. Una de las etapas la ganó el del Tudor, Lennart Wash, o Jash, yo creo que es Wash, ¿no? Pero bueno, que ya sabéis que es este ciclista que viene del patinaje de velocidad y que ganó en el Tour, esa etapa en el Tour de los Alpes, y que en el Tudor están alucinados con él, ¿no? Y explicaba un poco su caso, y bueno, básicamente explicaba que un día, mientras entrenaba en bici para su deporte, que era el patinaje, pues ha ido tarde en ese sentido a dar el salto al ciclismo profesional. Decía, bueno, un día estaba entrenando y me di cuenta que mis vatios eran impresionantes y pensé, bueno, realmente soy mejor en este deporte que en ningún otro. Y a partir de aquí empezó a hacer pruebas y ya veis, ¿no? Pues ganador también ya de etapas. Esta semana el ciclismo no baja un poco a nivel de importancia, digamos, de pruebas, de nombre, pero tenemos el Tour de Romandía con 5 etapas preciosas. ¿Y quién va a estar ahí? Tadej Pogačar. Tadej Pogačar. Me parece muy interesante que Pogačar esté en Romandía. Muy interesante. Es una de las carreras que no ha ganado, por lo tanto yo creo que va a ganarla, eso para empezar. 2. Creo que es interesante también que después de tantas pruebas donde ha corrido de un día, ¿no?, sin centrarse en vueltas por etapas, una vez ya gana Lieja, para ir manteniendo un poco el cuerpo activo, ¿no?, preparándolo ya de cara al gran fondo de las 3 semanas de lo que está por venir, pues hace Romandía, me parece interesante. Después va a hacer el 17 de junio va a hacer Suiza, y después ya Tour de Francia. Entonces, bueno, yo creo que es un buen planning, el que ha hecho el UAE. Primero Strade Bianche, Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja. Pruebas de un día, entrenamientos, no un gran desgaste psicológico, que ya sabemos que esto para Tadej es importante. Y después 2 pruebas en Suiza, buen lugar para competir también, ¿no?, de vueltas por etapas, y ya centrándonos en el Tour. Va a haber un cartel interesante, va a haber un cartel interesante, peor del que en principio iba a haber, porque ha habido varios equipos, 4 World Tour, Alpecin, Decathlon, Lotto y 1X, que han renunciado a correr aprovechando esta nueva normativa UCI, ¿no?, en un contexto de problemas financieros de la carrera, etcétera. Hay quien dice que no van porque va a estar Tadej Pogačar. Este es el rumor, ya veremos si es verdad o no es verdad, pero bueno. En cualquier caso va a estar Oscar-Olli, va a estar Schmidt, va a estar Lipovic, ojito, vamos a ver su nivel, con Tadej Pogačar, casi os diría que es el principal rival. Dorian Godón, que ya sabéis que está haciendo una grandísima temporada. Tiberi, que él también lo está haciendo muy bien. Roglic, en principio, va a estar. Lo digo en principio va a estar porque recordemos que hubo muchas dudas, ¿no?, sobre su calendario, y últimamente está corriendo bastante en este tramo de la temporada. Yo creo que va a hacer Romandía y se acabó. Yo creo que lo siguiente que le vamos a ver es alguna previa a la Vuelta Ciclista a España. Tengo la impresión, porque su gran objetivo es la Vuelta Ciclista a España, y que pueda conseguir la 5ª victoria después de las conseguidas en 19, 20, 21 y 24. El bueno de Roglic. Y después, bueno, Nordhagen. Bueno, es que hay nombres, va a estar Cristian Rodríguez para Astana, Lecerf, Paret Pentre, Daniel Felipe Martínez, Higuita. Insisto, hay nombres interesantes. Castrillo va a estar para el Movistar Team después de un entrenamiento en altura, que el otro día nos lo contestaron en un mail el equipo Movistar. Lo queríamos entrevistar y nos dijeron que había estado entrenando en altura para esta prueba, por lo tanto vamos a ver qué tal llega. Insisto, vamos a estar pendientes esta semana de Romandía y la próxima semana lo comentamos. Remco Evenepoel ha firmado un acuerdo de por vida con Specialized. Lo comentaba esta semana con la marca, por lo tanto, embajador de por vida. Esto a lo Michael Jordan, ¿no? Con Nike. Veremos si algún día lanzan una línea de bicis que se llame Remco Evenepoel, ¿no? Ya veremos. ¿Qué más cositas? ¿Qué tenemos por aquí? A ver, Vingegaard. Declaraciones interesantes esta semana, que
Que por cierto había un cierto rumor en torno a la figura de Jonas Vingegaard sobre si finalmente iba a estar o no en el Giro de Italia. Va a estar en el Giro de Italia, no hay dudas, ¿no? Pero había un run en torno en el mundo ciclista de que sus números eran tan buenos, que se veía tan fuerte. Mira, justo lo comentamos el otro día en esta charla que os he recomendado en el episodio anterior, que lo encontráis en el canal, ¿no? En los canales de podcast con Samu, que se veían tan fuertes, un poco Visma y Vingegaard moviendo los mejores números de su vida, de decir, bueno, a ver si vamos a ir al Giro, nos vamos a desgastar tal, que esto lo va a aprovechar Pogačar, porque si vamos sin el desgaste del Giro al Tour, en el cara a cara con Tadej, quizá le podemos vencer, ¿no? Con el desgaste del Giro de Italia previo, ostras, es mucho más complicado, ¿no? Entonces, parece que ha habido dudas, pero bueno, en principio va a estar en el Giro. Vingegaard declaraba esta semana que es su turno de ganar el Tour de Francia, en una entrevista, que ahora él ha ganado los 2 últimos años y que ha llegado el momento de que él vuelva a ganar y que él cree en sus posibilidades y cree que lo va a hacer. Y le preguntaban sobre si le aconsejaría a sus hijos ser ciclista, y decía Jonas Vingegaard que les aconsejaría que no se convirtieran en ciclistas, que es un deporte peligroso y que pasas mucho tiempo lejos de casa. Eso es lo que decía el bueno de Jonas Vingegaard. Ineos, en ese Giro de Italia donde va a estar Vingegaard como gran favorito, parece que va a anunciar un importante copatrocinador. Yo creo que antes del Giro. Se espera una nueva indumentaria, nombre del equipo la próxima semana diferente, con Net Company, recordemos, uniéndose en principio al equipo. Por lo tanto, veremos cómo se acaba llamando la composición. Van Aert, que sigue el hombre flipando con la victoria en París-Roubaix, el éxito de su segundo monumento, diciendo esta semana en una entrevista a los medios belgas que es el momento más bonito de toda su vida, de su carrera, que espera ganar otras grandes carreras aún en el futuro, pero que aún ahora está saboreando la victoria, que sintió un gran alivio, mucho mayor que después de otros grandes éxitos, y que se dio cuenta que podía ganar a Pogačar en Matre, en el final del Tour de Francia. Qué importante fue aquella victoria para la autoestima de Wout van Aert, sin duda. Ojo a esto, datos importantes. Es una información del periodista Nicolas Pertois de Velo, explicando que había hablado con 3 entrenadores de los diferentes equipos sobre los datos de potencia de Seixas. Esto lo dijo antes de lo que vimos en Lieja ayer, ¿eh? Y decía que Paul Seixas estaba un poquito por debajo de Tadej y Pogačar, pero que muy poco. Esto respondería a la realidad de lo que vimos ayer. La información era muy buena, sin duda, en lo que vimos ayer en la Redoute, ¿no? En Lieja. Y que Paul Seixas está por encima de Jonas Vingegaard en números, según esta información, que yo, insisto, le doy toda la veracidad del mundo. Y del resto, por supuesto, del Toro, Ayuso y compañía. Todos tienen los datos de todos los ciclistas de potencia y son datos clave, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si Seixas va al Tour o no va al Tour de Francia. Es la gran duda, ¿no? Al respecto. Si va a estar o no va a estar. Yo creo que va a estar. Más cositas. A ver, Visma hizo un sorteo precioso esta semana para el maillot del Tour de Francia, que votamos todos, muchos de vosotros en el grupo de Telegram también, y esa votación sobre 2 diseños inspirados en Gaudí, precioso, con la salida en Barcelona del Tour de Francia, muy bien, se lo han currado mucho en el Visma, estamos muy contentos, sin duda, y después había uno amarillo y uno negro, no sé por cuál votasteis, pero la negra se va al Tour, va a ser el maillot para el Tour de Francia, y la amarilla, que también le gustaba a mucha gente, al final el Visma ha dicho, bueno, pues va a ser el maillot oficial de las jornadas de entrenamiento, y así, pues ahí se queda también, muy chulo, con el amarillo de Rabobank también en los costados, muy chulo el maillot, la verdad es que yo creo que si hay que hacer una inversión es en este maillot, ¿eh? Es precioso, precioso el del Visma Lisabay, con ese fondo, ¿no? Inspirado en la Sagrada Familia, Gaudí, muy chulo, es de coleccionista, ¿eh? Como algunos de los podcasts que hemos hecho esta temporada. Bueno, Domenico Pozzovivo, que vuelve con 43 años, tras 18 meses de retiro. Pozzovivo no podía estarse sin ir en la bici, ya luego explicamos hace un par de programas, y esta semana le hacían una entrevista y decía, bueno, ¿por qué vuelves? Y decía, bueno, es que mis números estaban siendo mejor que cuando competía, así que me dije a mí mismo, bueno, pues ¿por qué no? Pues voy a volver, y ha vuelto. Bueno, esta pasada semana, el lunes por la noche, ya habíamos subido episodios, se dio a conocer el Laureus, el premio Laureus, mejor deportista del año, y se lo llevó Alcaraz. Yo, vaya, por delante, nada en contra de Alcaraz, más bien el contrario, todo lo contrario, lo admiro, es un grandísimo tenista, deportista de primer nivel. Pero para mí era un Laureus para Pogačar de manual. Quizá Duplantis, si queréis,
Vamos, yo creo que... O sea, Alcaraz me sorprendió que se lo llevara por delante de Tadej Pogačar. Y ahí quizá pierde un poco el deporte en sí, ¿no? El ciclismo, la importancia, el impacto, ¿no? El saber jugar en estas ligas por parte del ciclismo, ¿no? A nivel de marketing también. Hay que mejorar seguramente en este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, me supo mal, sinceramente. Lotto Intermarché, que ha asegurado su futuro con la incorporación del prometedor Brandon Fredigi, italiano, movimiento que apunta a largo plazo. Ha cerrado la contratación de un joven ciclista importante, uno de los nombres más destacados del panorama junior tras esa reciente victoria en la Copa de Naciones Junior E3 Saxo Classic. Buen movimiento sin duda. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, Richard Plugge, al que siempre hay que escuchar. Declaraciones en Hit Legend News. Plugge, que siempre habla muy claro. Recordemos que es uno de los nombres que más se ha mostrado contrario al sistema actual de puntos, cómo se compite. Él era muy partidario, que finalmente parece, no sé cómo está el tema, pero se ha enfriado un poco de la One Cycling, de la Superliga del ciclismo, etcétera. Bueno, pues en esta entrevista cuestionó el sistema actual y empuja a los equipos, dice, en la dirección equivocada, señalando un calendario cada vez más condicionado por la acumulación de puntos y no por el prestigio de las grandes carreras. Yo estoy bastante de acuerdo con esto. Creo que hay una parte bastante ilógica en todo este sistema. Plugge subrayaba precisamente el problema. Dice, la semana pasada había equipos World Tour corriendo el Tour de Hainan para pillar puntos y no descender dentro de 2 años. Y se preguntaba, ¿no sería mejor que los grandes equipos se centraran en las grandes carreras y hacer esos eventos más emocionantes? Es que tiene toda la razón. Y Plugge cree que ese desplazamiento está dañando la estructura del deporte. Dice, en el fútbol es impensable que un club amateur gane un partido y pueda participar en la Champions. En nuestro deporte, ganando muchas carreras pequeñas, puedes acabar en la Champions del ciclismo. Nadie sale ganando con eso. Y tiene toda la razón. Hay que cambiar. Ese sistema está mal hecho. Yo soy muy contrario a ello. Después hay equipos que, oye, chapó, que saben correr en este sistema de puntos. Caja Rural es un ejemplo y lo hacen de maravilla, pero Plugge además añadía, mi ambición es ser el mejor equipo de la década. Ganamos las 3 grandes vueltas en 2023. Me atrevo a decir que lideramos ese ranking ahora mismo, pero eso no se refleja en los puntos porque algunos equipos corren 100 pruebas más al año que nosotros y, por tanto, suman más puntos. Tenemos que dar al World Tour y al Pro Tour un ranking propio y separado, decía Plugge. Insisto, yo compro estas palabras, estoy muy de acuerdo, creo que es necesario. A mí este sistema no me acaba de convencer y no hace bien, creo, en general. Más cositas y vamos acabando. Un ciclista, ex-ciclista, Jens Boy, que a mí me gustaba mucho Jens Boy, lo recordaréis, que siempre hace análisis en Eurosport, en Alemania, y hablaba de Florian Lipovic. Dice, Florian Lipovic fue de los pocos que intentó responder el año pasado a Tadej Pogačar, subrayando la disposición del alemán a seguir, ¿no? Evidentemente siendo valiente y seguir detrás de él. Dice, así que creo que no está tan lejos de Tadej Pogačar. Si Pogačar no mejora más y quizá tiene un día normal y Florian mejora solo un 2%, entonces creo que están a la par, dice Boyd. No falta tanto como la gente cree. Hablamos de diferencias mínimas. Bueno, pues toma ya. Ahí están esas declaraciones. Lipovic, que es un ciclista que yo creo que debe de mejorar un poco su posición en carrera, y es verdad que no tiene punta de velocidad. Y ahí, eso, quieras o no, se acaba pagando en el ciclismo actual. Pero bueno, es verdad que es un vueltómano de manual. Bueno, 2 cosas más para acabar. En los últimos años, el auge de la inteligencia artificial, evidentemente para todos, se ha situado en la primera línea también del deporte. Su uso puede aportar valor en múltiples ámbitos de la vida y para la preparación de los ciclistas cada día es más importante. Visma, ya sabéis, que utiliza IA en los entrenamientos. Y la campeona olímpica, Kristen Faulkner, ha escrito que rinde al máximo nivel desde que desarrolló su propia aplicación. Os explico. La investigación que necesitaba sobre mi propio cuerpo no existía, explicaba, así que la construí con una IA. Durante los 2 últimos meses he estado programando siempre que no entrenaba, más de 10 horas al día. Ella misma, Faulkner, en una publicación de LinkedIn. Y explicaba, tengo mis datos de entrenamiento delante, hay muchas preguntas que quiero responder y muchos datos que sintetizar. Corredora de 33 años que se proclamó campeona nacional de Estados Unidos en 2024 y refrendó ese éxito con la victoria, como decíamos, en los Juegos Olímpicos de París, y que ahora explica, ¿no?, cómo ella misma está usando
La IA decía, durante 9 años recopilé datos biométricos que me costaba sintetizar. Frecuencia cardíaca, sueño, peso, potencia, temperatura, carga de entrenamiento, etcétera, ¿no? Cada app me daba una parte de la historia, pero la respuesta nunca estaba en una sola app, estaba en cómo interactuaba todo. Así que creé un sistema que integra las fuentes de datos que realmente uso como atleta y las confronta con 4.400 horas de mi propio historial de entrenamiento. No solo me muestra paneles, construye modelos personales de mi fisiología, explicaba en LinkedIn. Cada modelo está entrenado con mi cuerpo, cada hallazgo es específico a mi historial y cada salida es accionable, no solo interesante. Lo usé para preparar los Panamericanos, donde gané 3 oros este año. Hoy he hecho mi mejor potencia de 20 minutos gracias a esta app y la IA va a transformar la investigación sobre el rendimiento en el ciclismo. Bueno, pues toma ya, ¿eh? Toma ya. Solamente nos faltaba esto, la inteligencia artificial ya, para que aún mejoremos datos. Y finalmente un dato sobre Benjamín Noval. Lo vamos a seguir mucho a partir de ahora porque ya Samuel otro día nos decía, ¿no? Que el año que viene Niños, pues bueno, vamos a ver a qué nivel llega, ¿no? Pero que está claro que Niños tienen claro que este chico hay una apuesta total, ¿no? Por él. Tiene solo 17 años, va a estar en Niños Grenadiers con 18 años. Pues bueno, este fin de semana se le ha visto muy fuerte en el Gran Premio El Baruco, ganando con 30 segundos de ventaja sobre Diego López y Aritz Achega, que bueno, pues con un dominio importante, ¿no? Y la verdad es que la sensación es que este tipo de carreras se le quedan un poquito cortas, ¿no? Cuando el terreno especialmente se adapta a sus circunstancias. Vamos a seguirlo porque, insisto, es una joya y hay que hacerlo, ¿no? Venga, va, seguimos aquí en Escapa. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Abrimos ahora Combustible Ciclista by Mega Row Bar, la sección de Escapa Podcast dedicada a la nutrición y suplementación para rendir mejor sobre la bici con Paolo Tonarini. Una semana más estamos aquí en Combustible Ciclista con Mega Row Bar, la mejor marca de suplementación y nutrición deportiva para ciclistas, y con Paolo Tonarini para esta fantástica sección para resolver dudas también de vosotros y para tratar un tema importante. Hoy, estrategias nutricionales para competir mejor sin perder peso. De hecho, el otro día ya pasábamos un poco por encima y hoy vamos a entrar directos en esto. Paolo Tonarini, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días, todo bien, todo bien. Sí, bueno, hoy ¿tú eres de los que te controlas el peso o no para competir mejor o eso ha pasado a la historia ya? No, eso ya ha pasado a la historia. Bueno, lo tengo controlado, pero no para competir. Pero sí me gusta, bueno, a veces subirme a la báscula, así, lo tengo bastante como rutina. Sí, es importante ir controlando, por una cuestión de salud nos referimos. Bueno, claro. En fin, vamos a hacer preguntitas, te voy a hacer preguntitas y espero que las vayamos a ir resolviendo sobre este tema tan importante, ¿no? Porque es un tema clave, ¿no? Hay muchos ciclistas que quieren rendir más, pero al mismo tiempo quieren bajar de peso. Y claro, un poco la pregunta ¿es compatible querer rendir más y querer bajar peso? Esa sería la primera pregunta más sencilla y más directa, Paolo. Sí, es compatible. Hay que escoger bien los timings del tiempo de hacerlo. Pero claro, sí se puede. Vale. ¿Se puede mejorar el rendimiento sin perder peso o es obligatorio adelgazar para ir más rápido? Sobre todo si quieres mejorar tu rendimiento en alta montaña. Bueno, aquí todo depende de dónde empezamos. Si yo empiezo ya con un peso más o menos forma y quiero mejorar, casi siempre, ¿qué pasa? Que a lo mejor mantengo el mismo peso, pero voy disminuyendo la grasa y aumentando los músculos. Entonces aumenta el rendimiento, pero me mantengo, para así decir. Y después puedo hacer una fase, como decir, de afinamiento. Vale. ¿Qué errores comete ¿qué errores se comete, o los ciclistas, qué errores cometemos, ¿no? Cuando intentamos perder peso mientras entrenamos muy, muy fuerte? Los errores más comunes en ese sentido.
Bueno, primero en absoluto seguramente es no comer durante, Ya. para pensar de quemar más y adelgazar más, y es cuando en vez al final se estresa muchísimo el cuerpo y, y pasa al revés, que voy a perder fuerza. Entonces esto yo como decir, es la primera cosa que no hay que hacerlo, nunca. Vale. ¿Qué impacto tiene entrenar en déficit calórico en días de alta carga o intensidad? Este es un tema también muy interesante. Eso es lo que estaba hablando ahora mismo, es cuando el cuerpo necesita gasolina y va tirando de lo que es el músculo, entonces el glucógeno del músculo, y ahí baja rendimiento y además a largo plazo puede crear lesiones, puede crear daños también a largo plazo. Claro. Tema vatios. ¿Cómo afecta comer poco a la capacidad de generar vatios o un esfuerzo clave? No digo el tema vatios porque estamos todos con los vatios, pero es igual, lo de toda la vida, los esfuerzos, ¿vale? ¿Cómo afecta comer poco cuando tienes que hacer un esfuerzo importante, ¿no? Donde evidentemente tienes que mover muchos vatios. ¿Comer poco cómo afecta esa capacidad del cuerpo? Bueno, aquí cuando ese estrés del cuerpo sube muchísimo y cuando si yo estoy acostumbrado a mirar los vatios, por ejemplo, una subida, ahí veo cuando le doy al cuerpo, el cuerpo no responde. En este caso, los vatios que además ahora mismo se puede controlar en cada momento, cuando veo que empieza a bajar y empiezo a, como decir, tener una pesadez de la pierna, es cuando yo ya no tengo gasolina, no tengo fuerza. Entonces, claro, un indicador fundamental para mí es que si yo estoy acostumbrado a mover unos vatios, estos vatios, que sean los 230, que sean lo que sea, pero que se mantengan constantes. Ahí es donde, como decir, voy clavado, porque la energía del cuerpo es constante y eso es fundamental. Ajá. Ojo a esta pregunta, Paolo, porque es muy importante que la contestes. Siempre lo contestas bien, ¿eh? Pero yo creo que es la clave porque mucha gente se lo va a preguntar esto. ¿Cuál es la diferencia entre perder peso de forma inteligente o hacerlo mal? Es una pregunta muy simple, pero que tiene muchos matices, ¿eh? Bueno, aquí me tomo 2 segundos para contestarte. Por supuesto. El tema inteligente, que se entiende por inteligente, es hacerlo en los momentos en que el cuerpo puede, como decir, no necesitar una carga o una ingesta alta de alimentos. Entonces, en todos los momentos que yo tengo poca carga, sí que puedo aprovechar para hacer un déficit calórico, por ejemplo. Pero en los días de entreno duro, ahí hay que comer siempre, antes, durante, después. Ahí no se puede fallar. No es negociable, en todo caso. No. Claro, o sea, lo que me dices es que el ciclista tiene que ir ajustando dependiendo del entrenamiento, si el objetivo es bajar peso, pero si va a hacer un día más entrenamiento, que a la vez, evidentemente, va a haber un mejor esfuerzo, para ese día tiene que comer y ese día no puede haber déficit calórico. En cambio, si hace una salida un poquito, pues hacemos una salida pues más tranquila, yo qué sé, me invento 2 horitas y llaneamos, ¿no? Claro, sí, tranquilo, quema de grasa, pero desde ya la zona 3 adelante o intenso, necesito aportar algo al cuerpo porque si no voy a, como decir, a perder lo que he ganado a lo mejor en otros entrenamientos duros. Claro. Aquí la clave es encontrar ese equilibrio para poder perder peso o bajar peso y tener ese déficit calórico y a la vez, ¿no?, mejorar el rendimiento, hacerlo todo al mismo tiempo. Yo creo que ahí ese es un poco el reto y que no es sencillo esto, ¿eh? Y yo eso sí que lo creo, lo tengo claro que no. Esto que no es hay que como decir, planificable y se tiene que planear. Claro, evidentemente. Sí. Días de series o entrenamientos intensos. ¿Es recomendable comer más aunque eso frene ese objetivo de la pérdida de peso? Sí, ¿no? Claro que sí, porque cuando yo hago series es cuando sí que necesito más carbohidratos. Cuando hago algo ligero, la ingesta puede ser menor. Ajá. Y cuando yo hago días fuertes necesito comer y preparar.
Vale, el tema carbohidratos, otro papel clave. Mucha gente cuando quiere adelgazar, ¿no? O quiere bajar peso, los recorta. ¿Esto es un error? ¿No es un error? ¿Es necesario? Porque claro, tú vas saliendo en bici, vas a generar un déficit calórico, pero los carbohidratos se tienen que recortar, ¿no? A nivel extremo un poco. ¿Qué nos puedes explicar al respecto de ellos? Yo personalmente soy de la idea que se puede recortar carbohidratos, no hay ningún problema porque el cuerpo está acostumbrado a sacar energía también de otra parte, de otros alimentos. No hacerlo durante la actividad física. Entonces, si yo quiero en un momento que no tengo competiciones, no tengo cosas fuertes, pero quiero mantener y perder un poquito, quiero mantener la fuerza y perder un poquito de peso, voy reduciendo carbohidratos durante la comida, durante mis días, pero no durante el entrenamiento, porque cuando después surge el tema de perder fuerza, crear lesiones y todo lo demás. Claro, claro. Señales que nos indican que estamos comiendo demasiado poco en general. Importante también en este sentido. Mira, no, antes de esta pregunta, ¿cómo debería ser? Ahora te la vuelvo a hacer, Pablo, pero antes esta pregunta que me parece que por ordenarlo, ¿no? Sería mejor hacerla aquí. ¿Cómo debería ser una comida post-entreno si estamos en esta fase, ¿no? De perder peso, etcétera, para recuperar bien y no pasarnos de calorías, ¿no? Estamos intentando perder peso, estamos saliendo a entrenar, nos estamos cuidando, etcétera, entonces hemos acabado nuestro entreno. Vale, ¿cómo debería ser esa comida post-entreno si queremos recuperar bien, ¿no? Porque queremos seguir entrenando, pero a la vez no nos queremos pasar de calorías para lanzar o Claro. que no sirva de nada, ¿no? En ese objetivo de perder peso, nuestra salida ciclista o nuestro entrenamiento, ¿no? Claro. Esto es un tema muy importante porque muchas veces el post-entreno o la ventana metabólica que se llama, que son los 45 minutos, la hora después de un entreno fuerte o de una competición, yo pienso que son fundamentales y hacen parte del entreno, que hacen parte de todo el proceso. Es como cerrar un ciclo. Entonces, si yo en este momento no voy a comer nada porque quiero adelgazar, no voy a recuperar musculación, soy más fatigado. Cuando salgo el día después o 2 días después, el cuerpo todavía no se ha recuperado. Y entonces, ¿qué pasa? Es que voy a empeorar y voy a sumando, como decir, todos estos pequeños hábitos malos que al final no me permiten ni adelgazar y ni performar como quiero. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es, después de un entreno duro, una competición, la recuperación a nivel de comida, que sea una comida real, que sea un poco de arroz y un atún, o que sea un recovery como lo nuestro, que aporten entre 20 y 25 gramos de proteína buena, que sea de whey, vegetal, lo que uno quiere, y unos 30-35 gramos de carbohidratos como mínimo, como mínimo. Después de minerales, vitaminas y todo lo demás. Esto para mí es fundamental en la hora después. Claro, si yo después quiero adelgazar un poco, por la cena a lo mejor no me voy a cargar otra vez de carbohidratos. Soy un poquito más ligero. Pero la recuperación, fundamental. Claro. Siempre. Las señales, bueno, ya los he explicado un poco, ¿no? Pero te iba a preguntar por las señales que nos indican que estamos comiendo demasiado poco en general, ¿no? Que nos adelgazaremos seguro. Yo creo que esto es evidente. que bueno, que si es uno de los objetivos y dentro de un aspecto saludable, ¿vale? Y si es el objetivo y está llevado por un nutricionista y un profesional, no hay ningún problema, ¿no? Pero claro, yo me refiero más a las señales en el entreno, ¿no? Que eso también las hay, ¿no? Sí. Que puede decir, Sí. oye, me estoy cuidando, etcétera, pero ¿cuáles son las señales cuando voy en bici? La típica, la que llaman la pájara, pero antes de llegar a esto, por ejemplo, se puede notar un ritmo que no es constante. Tener como altibajos durante el entrenamiento quiere decir que el cuerpo tiene energía, después la está bajando, a lo mejor he comido algo, pero el timing no es correcto. Entonces, cuando yo tengo una energía que no es constante, es porque me estoy alimentando mal o me estoy alimentando menos de lo que necesitaría. Claro. Tú, Paolo, como nutricionista, recomiendas que se pongan en manos de un profesional, ¿verdad? Cuando el objetivo es bajar peso y, sobre todo, vas a tener cargas de entrenamiento tan altas y quieres mantener ese rendimiento encima de la bici. Es lo más prudente incluso, ¿no? Sí, porque como siempre,
como decir, que quien sigue deportistas además tiene una experiencia de muchas personas diferentes que te permiten poder ser más efectivo. Si yo me puedo poner hoy en día a hacer todo lo que quiero, probar todo lo que quiero, pero los tiempos a lo mejor son mucho más largos y no me soy escuchar bien y puedo hacer daño, me puedo hacer daño físicamente o a nivel muscular. Entonces, claro, un profesional siempre te ayuda a minimizar estos riesgos. Muy bien. Vamos con consultas, de los oyentes, consultasescapa@gmail.com, consultasescapa@gmail.com. También las podéis hacer llegar a través del grupo de Telegram, ya sabéis del programa, las recogemos por ahí, pero bueno, la mayoría en el mail. Por ejemplo, Álvaro, 40 años, dice que es triatleta y resumimos la pregunta porque si no los mails son muy largos. Básicamente, cuando tomo geles en intensidad alta me cuesta digerirlos. ¿El problema es problema de flujo sanguíneo o de elección del producto, Paolo? Bueno, yo diría los dos y añadiría el tema del acostumbrarse, en el sentido que además el triatleta para mí es un deporte que te pone al límite de todo, de estrés, de cansancio. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo, como estábamos hablando, cuando yo hago actividad física, quita sangre a la parte de los órganos vitales. Y entonces, claro, yo tengo este déficit de sangre, tengo una carga funcional del cuerpo muy alta y además si le voy introduciendo un producto que no estoy acostumbrado, a lo mejor no lo he probado demasiado o mi cuerpo no lo tolera bien, ahí es donde surgen los problemas. Entonces puede ser muchos factores y el entrenamiento aquí puede ser algo que va a resolver poco a poco esta problemática. Vale. Javi, de 42 años, marchas largas, yo entiendo, dice marchas largas, bueno, en marchas de más de 5 horas, ¿cómo estructurarías exactamente la ingesta? Claro, es que esto es un poco personal, ¿no? Dice, ¿cada 20, cada 30 o depende del perfil? Te pregunta. Aquí lo más fácil, si es posible, que si son marchas, yo entiendo que puede ser una marcha ciclista o algo donde el ritmo no es tan intenso. Entonces yo siempre recomiendo las primeras horas algo sólido, barritas, por ejemplo, y cuando empieza a ser un poco más alta la fatiga del cuerpo, a lo mejor algunos geles o bebida de carbohidratos en polvo para disolverla en el bidón. ¿Qué pasa? Que siempre aquí la ingesta va en base al ritmo que yo estoy sosteniendo. Si es un ritmo de zona 2, zona 3, a lo mejor con 80 gramos de carbohidratos voy bien desde la tercera hora, sin problema. Vale. Recomiendo a todos que os paséis por megarraubar.com, lo tenéis en el link del episodio y también en la bio del podcast. Tenéis ahí el link para poder entrar y ver los geles, ver todo el producto que siempre está recomendando aquí Paolo. Paolo, te mando un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. Gracias, un abrazo a todos. Adiós. Esto ha sido Combustible Ciclista by Megarraubar, nutrición y energía para ciclistas con Paolo Tonarini. Participa en nuestra comunidad, busca Biciescapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Biciescapa Podcast, ahora en Telegram. La tertulia Totemi. Totemi. Convierte tus kilómetros en juego, batallas y recompensas. Descárgate ya la app. Enseguida vamos con esa fantástica tertulia, pero recuerda que lo primero que tienes que hacer en cuanto acabes de escuchar este episodio es bajarte Totemi, con 2 Es, Totemi, y encontrar la misión Podcast Escapa. Lo segundo, completar los 60 minutos de la misión. Vamos, fácil, ¿no? 60 minutitos en bici. Y lo tercero, esperar a que se haga el sorteo y tener suerte. Cuantas más veces la hagas, más opciones tienes de llevarte el premio. Si no te tocan, puedes comprártelas más barato que en ningún sitio, y eso está aseguradísimo, gracias a tu esfuerzo en Totemi Shop. Totemi con 2 Es Shop. Totemi Shop. O cualquier otra cosa que encuentres en la tienda.
Tiempo de opinión, tiempo de tertulia para, evidentemente, analizar todo lo que sucedió ayer, entre otras cosas, en la Lieja, con ese duelo estelar entre Tadej Pogačar y Paul Seixas, y lo muy bien que nos lo estamos pasando. Con Laura Álvarez, compañera de Eurosport. ¿Qué pasa, Laura? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Menudo día, ¿eh? Menudo día ayer. Ahora lo La comentamos, verdad pero menudo día. Bueno, y hacía tiempo que no se pasaba por aquí, teníamos ganas ya de escucharlo. Compañero de Radio Marca, José Rodríguez. José, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ganas de escucharte. ¿Disfrutaste ayer o no? Sí, a ver, más de lo esperado, aunque yo era de los que apostaba por el guión que al final acabamos viviendo, pero bueno, por lo menos que el desarrollo de la película fuese algo más disputado que en otros momentos, pues agradece. Bueno, vamos por partes, porque evidentemente aquí el protagonista sin duda es Pogačar, que es el que gana, ¿no? Es el que se lleva a Lieja, suma un nuevo monumento, es espectacular y se lleva los focos. Pero es indudable que cuando hay alguien que domina de esta manera, ¿no? Y que parece que no va a tener un rival a su altura nunca, que aparezca un chico de 19 años que venía apuntando, y la realidad, ¿no? Yo he empezado a hacer el programa esta semana, digo, bueno, Pogačar es el que se lleva el foco, Laura, pero Seixas cada vez está más cerca y esto es una realidad. Yo creo que todo el mundo estaba, ¿no?, deseando que apareciese otro más, no solo Jonas Vingegaard en el Tour, ¿no?, que intentase plantar un poco de cara a Tadej. Es cierto que al final, pues Tadej es el mejor y es muy difícil destronarlo ahora mismo. No digo que Paul no pueda hacerlo, pero también es bastante complicado porque al final tiene 19 años, hay muchas cosas que Tadej ya tiene cierta experiencia, además de todavía mucha frescura y juventud, es decir, tiene todavía pasos que dar, pero sí es cierto que creo que anima bastante al espectador y al aficionado el hecho de pues no dar por hecho ciertos escenarios que Tadej nos lleva mostrando durante varias temporadas. Entonces sí, yo creo que es bastante alentador para el espectáculo, para ver si finalmente va al Tour o no va al Tour o qué hace, pero lo de ayer ya fue un aperitivo bastante interesante de cara a lo que seguramente podamos ver los próximos años. José, Seixas versus Pogačar. Es el elegido, parece, ¿no? A ver, es el elegido para pelear contra el elegidísimo. Sí. Y es que al final de momento creo que solo es el elegido para pelear contra él, porque, vale, es cierto. Yo entiendo que todo el público agradecemos que ayer vivimos una jornada mucho más disputada de lo que hubiese sido una Lieja-Bastoña-Lieja sin Seixas. Eso es obvio, nos hizo divertirnos, nos hizo, ¿por qué no?, imaginar durante un ratito que podía llevar el desenlace a casi un sprint final y a una batalla de igual a igual, pero no podemos obviar que el resultado fue el mismo de siempre, es decir, muy bien por Seixas, o sea, es el primero de los mortales a mucha diferencia del segundo. Yo estas semanas sí debatíamos y creo que puede ser un rival que tenga el nivel o la capacidad de ser segundo en el Tour de Francia, pero todavía el rey es el rey. Y sí puede ser, mirando al futuro, que Seixas mejore, pero también es cierto que a Pogačar, cuando más le han apretado las tuercas, más ha mejorado él. Entonces, la lógica indica que Pogačar en algún momento tendrá que ir a menos, que el que más nivel ha mostrado para ser su sucesor hasta ahora es Seixas, porque es verdad que Vingegaard le derrotó en su momento, pero ahora va a menos. Pero lo más difícil para el francés yo creo que va a ser hacer buenos los pronósticos, es decir, aumentar el nivel todavía más y sostenerlo en el tiempo. Y creo que esos son dos retos mayúsculos que habrá que ver si los consigue. De momento lo que tiene es el hecho, como decimos, de ser el segundo en discordia. Para mí eso sí que se lo ha ganado y está claro que ahora mismo es el segundo más fuerte. Sí, es que, claro, yo decía antes, ¿no? La lógica dice que a nivel numérico va a ir a más, ¿no? Evidentemente va a sumar mejores números, va a evolucionar añito a añito, tiene 19 años, o sea, sí, es evidente que está en una fase de maduración deportiva y de su propio cuerpo, ¿no? También, lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, ahora hemos visto que en carreras de un día está muy cerquita, ¿no? Ya de Pogačar. Yo estoy muy de acuerdo con José. Pogačar aún quizá no ha tocado techo y eso también es un factor a tener muy en cuenta. Pero no sabemos, Laura, cómo va a responder Seixas en 3 semanas en un Tour de Francia, por ejemplo, si va finalmente al Tour de Francia, que yo creo que va a estar en el Tour de Francia, ¿no? Ahí es donde, bueno, quizá su organismo, su cuerpo en estos momentos
en ese tipo de esfuerzos, pues no sabemos cómo va a reaccionar. No sabemos cómo va a reaccionar en un puerto de 45 minutos, por ejemplo, tampoco, ¿no? Versus Pogačar, versus Vingegaard. Son las dudas, ¿no?, que tenemos con esta bestia. A ver, en realidad no es solo enfrentarse al Tour. Yo también creo que va a ir al Tour, pero no es solo enfrentarse al Tour, sino enfrentarse al Tour con toda la movida que ahora mismo tiene detrás. Es decir, el presidente de la República metiendo baza para que se quede en un equipo francés, pendientes de ver si se va o no se va o qué hace con su futuro. Esa presión, el público francés, evidentemente, detrás de él, esperemos que animándolo y no presionándolo, ¿no? Pero también eso también es un añadido a lo que sería pues su primera participación en una carrera de 3 semanas. Ahí también yo creo que, no sé, porque al final él en sus entrevistas parece como muy despreocupado de todo eso que tiene alrededor, pero no sabemos cuánto puede llevar por dentro. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque yo creo que con estos corredores que ya están como tan arriba a nivel físico, es como en lo más alto de lo que viene siendo el nivel del pelotón, luego ya son pequeños detalles de presión, de miedos, de gestión de futuro. Por ejemplo, Pogačar, esto lo ha explicado en muchas ocasiones, que él sabe que, de hecho creo que lo dijo ayer, compito muy poco y entonces sé que cuando compito tengo que trabajar para que mis compañeros, o sea, para el trabajo de mis compañeros se cumpla, ¿no? Entonces, creo que ya son hilar muy fino. Es cierto, como tú dices, que a nivel físico yo creo que puede ser... no sé, como que quizás en el momento en el que se encuentre, como tú decías ahora, con un puerto de 45 minutos, pues sufra más de la cuenta o de lo que más de lo que nos podemos esperar después de lo que hemos visto esta primavera. A mí ahora mismo la duda que más me surge no es enfrentarse a Pogačar, que ya vemos que todavía hay una cierta diferencia, es decir, para ganar a Pogačar ahora mismo no es solo hablar de ganarle, sino de que hay que cerrar una diferencia con Pogačar. No solo Paul Seixas, también ha pasado muchos de estas temporadas con Remco, con Jonas. A mí ahora mismo me gustaría saber qué opina Jonas, que lleva 2 años por detrás de Tadej y no por 1 minutito y medio, ¿sabes? Entonces, me gustaría saber el nerviosismo que tiene Jonas Vingegaard por encontrarse también con Paul Seixas y ver qué opina él del francés también. Evidentemente, la opinión de Tadej siempre es muy respetuosa y siempre ha dicho que cree que tiene mucha progresión y que desde luego va a ser un gran corredor, pero también un poco, no sé si marcando las distancias o sabiendo cuál es su posición, ¿no?, de gran campeón. Entonces, bueno, a mí me haría mucha ilusión que fuese al Tour por esto de alentar un poco el espectáculo un poco más, de tener a los espectadores más enganchados, pero desde luego creo que hay que ser cautos y que hay que tener en cuenta que tiene 19 años, porque claro, empiezan a ganar carreras y ya los hacemos adultos, pero este chaval, o sea, es que es súper, súper joven, era junior hasta el otro día. Es que es un niño. Escucho a José, pero sobre esto que comentaba Laura, por añadir, lo he comentado antes, lo comento de nuevo ahora en la tertulia, Nicolás Pertua, el periodista de Velo, revelaba esta semana, después de hablar con directores del Decathlon, del Visma y del UAE, que Paul Seixas está en datos de potencia ligeramente por debajo de Tadej Pogačar, pero por muy poco. Esto lo decía antes de Lieja y yo creo que un poco se corroboró después en carrera, y que Seixas estaba por encima en datos de Jonas Vingegaard, que esta semana decía un poco también en unas declaraciones que ya le toca a él también ganar el Tour después de los 2 últimos años, y que realmente es verdad que Vingegaard este año parece que está muy, muy fuerte. Seixas es una irrupción, José, sin duda, en el ciclismo actual a un nivel que no veíamos, yo creo, que desde Tadej Pogačar. No, te decía que sí creo que Vingegaard este año está fuerte, pero creo que él tiene el condicionante del Giro de Italia, que por mucho que Almeida no vaya, por mucho que los rivales sean de un escalón inferior, al final no dejan de ser 3 semanas con desgaste, tensión, nervios, y al final creo que todo eso, de una manera o de otra, se acusan en el Tour de Francia. No digo de manera total, que eso le vaya a privar de poder estar en un podio del Tour, pero sí creo que si ya en teoría vas un poco por debajo de Pogačar y pues habrá que ver el rendimiento de Seixas, ¿no? Pero sobre todo vas por debajo de Pogačar, yo creo que eso si te va a restar un poco más, pues vas algo más limitado que tus contendientes. A partir de ahí, lo que puede hacer el francés es otra película. Es que el Tour no son las clásicas,
pero yo soy de los que piensa que cuando tienes este nivel no vale de nada mirar el DNI ni el futuro. Nadie sabe lo que va a pasar. O sea, Bernal iba a ser el dominador, Pogačar también era demasiado joven, Renko era demasiado joven. Al final, mira, cuando tienes el nivel, los únicos números que importan son los del el potenciómetro, los vatios y el rendimiento, los segundos y los minutos. Es lo que realmente importa. Si eres el segundo más rápido, mira, ponte, pelea, nunca sabes lo que le puede pasar a Pogačar, y que nadie lo quiere, ¿no? Pero ¿quién te dice que este año Pogačar no tiene una enfermedad, una caída, que sucede algo que te pone a ti en disposición de ganar un Tour de Francia, que a lo mejor de aquí en adelante tu proyección no es la esperada, hay muchos problemas, influye la suerte, puede pasar cualquier cosa. Yo recuerdo, y lo comparo mucho con la aparición en atletismo de Ingebrigtsen, en el momento en el que Jakob sale a la palestra con 17 años, es muy joven, se va a quemar, ¿dónde va? Hay que esperar, no tiene sentido que compitan pronto, es una temeridad porque hay que esperar a que vaya cubriendo etapas. Pues mira, ahora es verdad que, por ejemplo, viene un año complicado, el chaval tiene 25 años, pero ya tiene 2 oros olímpicos, 2 oros mundiales, eso no se lo quita a nadie, y probablemente el que haya esperado a lo mejor no los gana nunca. Entonces yo creo que cuando tienes el momento, el hype en tu carrera deportiva es alto, vale, pero si tu rendimiento se corresponde, vete al Tour, peléalo, que nunca sabes lo que va a pasar de aquí en adelante. Sí, es interesante, sí, sí. Debate que estamos viviendo en todas las carreras que domina Pogačar. Ahora repasaremos datos de Pogačar porque, bueno, el año es impresionante, ¿eh? Ha competido muy poco, pero es que es estratosférico. Ahora en Romandía, que va a intentar también ganar esta carrera y entra ya en dinámica, ¿no?, de vueltas por etapas, preparando un poco ya el Tour. Pero el debate, por ejemplo, nuestro compañero y colaborador del podcast de Movistar, Marc Pons, escribía ayer que él es muy contrario. Él lo ha dicho varias veces, lo dijo aquí también, que no entiende cómo Seixas le dio relevos después del ataque que aguantó en la Redoute. Él ya criticó a Pidcock y a Van der Poel después de la Cipresa, ¿no?, en Milán-San Remo, que le dieran relevos, porque después es verdad que, bueno, Pogačar, después de esos relevos, ha rematado. Aquí hay la visión, Laura. Honesta, honor, deporte, rivales que miran a la cara y que no se agachan, ¿no?, ante Tadej Pogačar. Y después hay otra visión más táctica, más purista, ¿no?, desde el punto de vista de director deportivo, de decir, tienes un rival como Tadej Pogačar, seguramente el mejor de la historia, no le des ni un relevo si le has aguantado en la Redoute. Pues yo lo siento mucho, pero es que no estoy nada de acuerdo. Es que me parece que queremos que ahora jueguen en plan Amarrategui, cosa que se ha criticado durante un mogollón de años, el hecho de no dar los relevos en una fuga o no colaborar cuando estás en una situación de carrera donde puedes jugar a ganar. Me parece como que, además, estamos hablando de este debate con gente que creo que en sus mentalidades no cabe la posibilidad de no intentar ganar a lo grande. Es decir, planteaban lo mismo en la París-Roubaix con Wout van Aert. Es decir, ¿tú crees que Wout van Aert quiere ganar la París-Roubaix después de ir 25 kilómetros a rueda de Tadej Pogačar para que luego le digan que ganó porque iba a rueda de Tadej Pogačar y no dio un relevo? O sea, eso al final también marca la victoria de cómo la ganas. Sí, ¿a quién ganas? ¿No? A Tadej, muy bien. Es muy difícil ganar a Tadej y seguramente tácticamente, bueno, sería algo que podrían poner en marcha. Pero yo creo que esta clase de corredores, Remco, Paul, Jonas, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, no piensan así. Es decir, si gano a Tadej Pogačar, quiero hacerlas con todas las de la ley. Es decir, colaborando, sabiendo que tengo que hacerlo porque estás en disposición de ganar una de las mejores carreras del mundo. Y la verdad que me sorprende muchísimo cómo se ha planteado este debate, como que sí es verdad que Tadej gana mucho y hay que buscar alguna manera de pues evitarlo porque su estadística es increíble. Pero creo que aún así, si alguien lo hiciese de verdad y de manera descarada, se criticaría. Y encima lo veríamos como el villano de la película. Entonces, no entiendo muy bien la actitud esta de, sobre todo con grandes corredores. ¿Que no son Tadej Pogačar? Bueno, podemos valorar si creemos que pueden ganar o no a Tadej. Pero, ostras, el decirle a Wout van Aert, disputando la París-Roubaix, que más cerca puede estar de ganar, no le des relevos. Igual Tadej Pogačar dice, me da igual que no me des relevos, yo paro también y dentro de un rato te vuelvo a atacar. Igual ya no estás conmigo, ¿sabes? Es que pueden pasar muchas cosas y me parece como algo que se dice ahora a la ligera, pero si se hiciese yo creo que se criticaría muchísimo también. Ayer lo volvimos a ver, José, eso es una realidad. Seixas le dio relevos a Pogačar. Nada, pues mira, yo me lanzo y
y os suelto el speech. No, decía que yo que pienso completamente al contrario de Laura. Yo soy más de los de Marc. Creo que al final se trata de ganar y que lo que tienes que hacer es aprovechar al máximo tus oportunidades de ganar, y tu posibilidad, tu porcentaje aumenta mucho más a medida que tu rival se desgaste y que tú tengas la capacidad, digamos, de no exprimirte tanto camino de la línea de meta. Van Aert sabía que su punto fuerte era el sprint, le podía haber ganado a Pogačar, pero también podía haber ganado un sprint de grupo de 6 corredores. No iba a poder resistir a lo mejor un cara a cara, o sí, tirando los dos, no se sabe, pero él jugó sus bazas, podía haber perdido igualmente porque ya le había pasado en otras competiciones, en otras carreras anteriores, pero ganó. Que Pidcock o Van der Poel en un momento dado o en otra carrera, o ayer en el 6 hubiesen ganado de no dar relevo a Pogačar, yo no sé si hubiesen ganado, pero sí creo que hubiese sido una táctica más inteligente el hecho de decir, oye, tú haces esta apuesta, la quieres mantener durante todos estos kilómetros, pues si tu reto es intentar ganarnos de lejos, el desgaste lo vas a acusar tú, y tú vas a ser quien gaste todas sus energías. Yo voy a intentar, no de una manera antideportiva, al revés, yo mediante mi estrategia voy a intentar beneficiarme del gasto que tú realices, que tu fuerza y tu energía vaya siendo cada vez menor, para que, digamos, que las oportunidades y las opciones de uno y de otro se vayan igualando. Creo que no, o sea, si empezamos a repasar el palmarés del pasado en el mundo del ciclismo, sí, en la mayoría de ocasiones va a ganar el más fuerte, pero el que tiene más opciones de ganar, o lo que tiene todavía más mérito, es ganar siendo el más inteligente y no siendo el más fuerte. Y creo que al final ahí es una forma de equilibrar la balanza cuando sabes que tu rival tiene mejores piernas que tú. La única manera de ganarle no va a ser en la confrontación directa, va a ser intentando alguna estrategia, alguna argucia, de manera que tu rival gaste mucho más que tú y tus opciones crezcan. Y creo que ahí es lo que pueden hacer. En el cara a cara no le van a ganar nunca, eso lo tienen claro. En el cara a cara con Pogačar vas directo al matadero, porque cuando él está bien es imbatible. Pues a partir de aquí lo que tienes que hacer es otra cosa. Por ejemplo, lo que hizo Renko ayer de salida, pues estaba condenado al fracaso. Creo que todo el mundo lo tenía claro, básicamente no por Renko, sino porque no tenía compañeros, y digamos que el grupo de delante pues eran 50, pero de esos 50 no iban a tirar ni el 5% de los que estaban ahí. Pero a lo mejor en otras circunstancias de carrera sí, quizá en otras circunstancias de carrera, si te plantas delante con 3-4 ciclistas de tu equipo y puedes plantear otro tipo de estrategia, creo que es una manera, además de hacer el ciclismo mucho más atractivo, de plantear otro tipo de situaciones a Pogačar que no sea el sota, caballo y rey, donde sabes que ahí llevas todas las de perder. Puntos de vista para todo tipo. En ese sentido, José me hacía un pase que voy a aprovechar con el tema de Remco. Y ahí también, a mí, por ejemplo, me pareció muy interesante lo que buscó de salida. Pero digo, vamos a buscar algo diferente, ¿no? Y después, cuando cambia el ritmo en la Redoute, Remco ya incluso es que no iba fino, ¿no? Él lo explicó, pero tampoco hace el mega esfuerzo para intentar estar, sino que él es consciente ya de que el nivel está por debajo del de Pogačar y Seixas en ese cambio de ritmo, y entonces empieza a trabajar para ser tercero. Es inteligente tácticamente, pero sí que es verdad que me sorprende, Laura, el momento en el que ya lo tiene asimilado. Y ya no tanto con Pogačar. Estamos hablando de que Remco Evenepoel es un ganador de Lieja, es un ciclista que intenta hasta hace muy poco en sus declaraciones estar ahí, ¿no? Estar ahí, parecía que quería estar ahí, pero poco a poco resultados en mano, y la carretera te va poniendo también en tu sitio, ¿eh? La realidad es la que es, pero lo veo que está incluso aceptando ese rol ya, ¿no? Pero ya no solo con Pogačar, sino que parece que tenía claro que el tercer lugar era su lugar en la carrera, por detrás de Seixas, y además que trabajó muy bien después, y otra vez el sprint final le da un podium, ¿eh? Pero a mí me sorprende, sinceramente, me sorprende ya que lo está asimilando. Pues a mí no, sinceramente, o sea, creo que está muy bien el obsesión. Es que esto pasa mucho. Obsesionarse con que los corredores que despuntan siendo muy jóvenes tienen que ganar grandes vueltas. No todos. Y Remco, lo siento mucho, puede estar quizás, no sé cuándo, pero quizás dentro de unos años, dependiendo de la participación de la carrera y de muchos factores, pero de momento Remco ha ganado una Vuelta a España, y todo lo que ha sido enfrentamiento directo con Tadej Pogačar o Jonas Vingegaard no ha sido capaz. Entonces llega un momento en el que entiendo, como tú decías ahora, que diga, vale, yo con este
seguramente no pueda en una carrera dura como es Lieja. Ahora aparece 6 As, vale, ¿cuál es mi sitio aquí? ¿Ser tercero? Bueno, pues voy a luchar por ser tercero y luego si la carrera se da de tal manera que me pueda ver un poco más adelante, lo puedo llegar a intentar. Pero yo sinceramente, después de aquella vuelta, que no me acuerdo qué año fue, creo que fue el siguiente de la que ganó, en la que lo vimos perder una minutada y luego se fue a por las etapas, disfruto más de esa versión de Remco que de la de obsesionarse con una clasificación general cuando no eres el escalador más puro de la participación de seguramente la mayoría de carreras y creo que al final también su cambio por el Red Bull es motivado un poco con esto, igual que su participación en Flandes. Es decir, creo que Remco tiene otro potencial que sí podría exprimir mucho más sin centrarse en ser un corredor súper escalador como lo ha demostrado Tadej Pogačar y creo que tiene que aprovechar pues todo eso. Es decir, a mí me gustaría mucho más ver a Remco Evenepoel ir a por etapas una detrás de otra en el Tour de Francia que obsesionarse con hacer top 5. Cuando tienes a un rebaño de ciclistas por detrás, jóvenes, más escaladores que tú, que lo único que te van a hacer es sufrir durante 3 semanas y frustrarte, porque además Remco es un hombre al que se le ve el día que le va mal, que se le está cruzando el cable. Entonces, esta versión a mí como que me gusta más. Es cierto que puede parecer un poco raro aceptar que te resignas a ser tercero, pero también creo que para él mentalmente es necesario aceptar que hay ciertos escenarios en los que no puede estar con Pogačar igual que los demás. Es decir, es que no es que Remco sea una excepción de, estaba dentro del grupo de grandes y no puede. No, es que Tadej gana cualquiera. Entonces, yo creo que ayer al final terminó hasta relativamente contento por ver que estaba en el podium, con quién estaba en el podium y que sigue estando en el podium. No nos olvidemos tampoco de eso. O sea, no quiero desmerecer ahora a Remco Evenepoel, pero es cierto que creo que durante estos años en el Soudal se han obsesionado con ganar grandes vueltas con él cuando creo que tiene otras virtudes mucho más manifiestas que se podrían aprovechar mejor y que no quitan que deje de ser un grandísimo corredor. Entonces, la verdad que de cara al verano, yo como espectadora, como digo, disfruto más de un Remco agresivo buscando etapas en concreto que sabe que le pueden venir bien, donde nos puede dar mucho espectáculo en fugas, en grupos reducidos o lo que sea, que obsesionarse con un top 10, un top 5 en una general que obviamente todos quieren, pero cada vez se pone más difícil con la llegada de los jóvenes. Yo estoy de acuerdo en todo, Laura, en todo, y ahora escucho a José, pero creo que para mí hay una diferencia entre, o sea, por ejemplo, lo que dices de las grandes vueltas, etcétera, estoy completamente de acuerdo, pero Lieja, ostras, es territorio de Evenepoel, o a priori es territorio de Evenepoel, o sea, adapta sus características. Es que claro, también el problema está de ahí. Claro, el problema está de ahí Pogačar. Claro, yo digo, vale, ok, Pogačar, pero Seixas, o sea, das ya por hecho que no vas a estar tampoco a su nivel, que seguramente es la realidad, y que seguramente también es inteligente. Pero claro, o sea, a mí me sorprende. A ver, José, te escucho. Dime, Laura, no creo que no pueda estar con Seixas. Yo creo que Seixas también está teniendo una semana muy, muy buena, ¿sabes? Entonces, tiene que ganar la Amstel. O sea, es que no es que no esté andando, es simplemente que ayer no tuvo su día perfecto para estar con Seixas, ¿sabes? Ya. O sea, sí. También hay que tenerlo en cuenta, pero sí es cierto que yo creo que ahora Remco tiene otra mentalidad en la que, como digo, valora los resultados de otra manera, no como antes, que era no gano y me enfado. Entonces, creo que él también ha asumido un poco que cuando pierdes contra Tadej Pogačar, vale, no ganas, pero cuando te quedas en el podium tampoco es un tan mal resultado. Es decir, hay que valorar el global, no solo el número. Y está claro que es un podio en un monumento, que eso está muy bien. A ver, José, te escucho a ti también sobre este tema, sobre Remco Evenepoel. A ver, yo sobre Remco y las grandes vueltas es que siempre tengo la misma teoría. Sí, Remco ganó una Vuelta a España, claro que la ganó, pero ganó una Vuelta a España que no se va a volver a repetir, creo, en toda su carrera. O sea, ganó una Vuelta a España con los rivales con los que ganó, que no es desmerecer, es simplemente que son rivales que probablemente no te vuelvas a encontrar. O sea, en todas las temporadas te va a aparecer un Roglic, te puede aparecer un Carapaz, te puede aparecer, y no hablo ya de Pogačar, Vingegaard, si viene Seixas, si da igual, fue la aparición de Ayuso, que todavía digamos que estaba entre comillas con el chupete, y Enric Mas, que sí, es un corredor regular, pero que seamos sinceros, ¿no? Está en otro nivel, con un recorrido
como el que fue, es decir, en el momento en el que a Renko le plantas varias jornadas con montaña, quitando algún Tour de Francia, es verdad, donde ha podido responder al nivel de los mejores, porque Vingegaard y Pogačar ya están a otro nivel, pues se le puede atragantar y tiene ese riesgo. Que lo pueda volver a ganar, pues bueno, se tienen que dar unas circunstancias muy particulares. Que pueda ganar un Tour de Francia, a mí me parece casi imposible. Una Vuelta a España o un Giro de Italia, en determinadas condiciones y circunstancias, pues puede que sí, pero creo que precisamente en España lo hemos vivido en nuestras propias carnes, obsesionarnos con las grandes vueltas, sí o sí, precisamente un corredor belga que creo que podría hacer camino en otro tipo de situaciones, tampoco le veo mucho sentido. Y es que además él tiene o podría tener, digamos, todo un escuadrón a su servicio para brillar en, no sé si ganar, pero brillar en Roubaix, brillar en Flandes, ver hasta dónde puede llegar ahí, Milán-San Remo, o sea, creo que son carreras que a Renko se le pueden adaptar, como decía Laura, creo que se le puede adaptar perfectamente bien otro tipo de situaciones que no sea solo las grandes vueltas, que ahora mismo cuando se construye una estrella se le trata de llevar a eso, pero creo que una vez visto que mientras esté Pogačar no la vas a ganar. Si está Vingegaard tiene pinta de que tampoco. Si Seixas va y al final digamos que se convierte en lo que todo el mundo cree, tampoco. Pues, ¿por qué no probar lo que ha hecho este año antes? O sea, a mí este año haberle visto en clásicas donde hasta ahora no lo habíamos visto, me parece un acierto y creo que él, por ejemplo, puede haber descubierto que Flandes, con más preparación, con más experiencia, corriendo carreras previas, adaptándose un poco más y planteándoselo como un objetivo serio, pues no sé si ganarlo, pero a lo mejor sí está más cerca de Pogačar que en un Tour de Francia. Entonces, a partir de aquí, creo que él también debe darse cuenta que puedes plantearte la temporada de verano, digamos, para intentar hacer un Tour decoroso o una vuelta, si no es el Tour, para intentar ganar, o un Giro según el recorrido, pero que la primera parte del año no la deberías de tirar y que al revés, tus características probablemente se adecúen mucho más a ese tipo de carreras que a las de 3 semanas. Uh-huh. Bueno, aparcamos Lieja. Pogačar va a competir en Romandía estos días, entrando, como digo, en dinámica ya de vueltas por etapas. Máximo favorito, una etapa bonita, carrera bonita, Romandía. Va a ser chulo verlo ahí, preparando ya el Tour, donde se va a enfrentar a Vingegaard y vamos a ver si a Paul Seixas y a otros rivales, evidentemente. Pero para acabar os quiero preguntar por la noticia de esta mañana. Almeida se baja del Giro de Italia, ya venía mal toda la temporada y parece que esos problemas físicos con virus, etcétera, pues han hecho que no esté. Parece que Adam Yates era un poco entonces el capo rival de Vingegaard en el Giro para el equipo UAE. Y después está el tema de bueno, que supongo Almeida intentará llegar al Tour, y también Carapaz renuncia también al Giro de Italia. La hora que se le pone, bueno, francamente bien a Jonas Vingegaard, aunque yo siempre digo que después las carreras, y sobre todo una carrera tan dura como el Giro, se tienen que correr, ¿eh? Sí, es verdad que se está quedando un poco desangelado el Giro para tener rivales de Jonas, pero bueno, es cierto que pueden pasar muchas cosas, no sé, nadie le desea mala suerte, pero sí es verdad que ahora mismo, bueno, se plantea un Giro de Italia como el que fue el de Tadej Pogačar, ¿no? Muy dominante para Jonas. Y la parte mala de esto es que no sabemos cuán fuerte de verdad está, porque bueno, Adam Yates es un buen rival, pero no es la primera línea, ¿no? De cara a un Tour de Francia como tal. Bueno, creo que para él es un poco ir al Giro el objetivo de hacer check y conseguir las 3, ¿no? Esto todos lo sabemos. Pero sí es cierto que vamos a seguir sin poder valorar al 100% en comparación con los que luego se van a encontrar en el Tour, cómo es de verdad el estado de forma de Jonas. Pero bueno, aún así yo creo que el Giro, más allá de la clasificación general, pues tiene otros atractivos también siempre a lo largo de la temporada. Vamos a ver los jóvenes que van y cómo se desenvuelven y demás. Entonces, con calma, o sea, sí es cierto que vamos a hablar mucho de Jonas, seguro, y seguramente si no hay sorpresas pueda cumplir su objetivo. Pero bueno, es una carrera en la que puede haber muchos giros, ya lo sabemos. Sí, sin duda. Y lo de Almeida, que no está fino, José. Pero no ha estado fino en todo el año. Y quitando Tadej, que si no cambia, el equipo tampoco está como el año pasado. Almeida no está o no ha estado, digamos, al nivel que se esperaba de él, no lo estuvo en Cataluña. Creo que al final, incluso en Valencia, ¿no? Que estuvo por detrás de Renko, tampoco vimos al mejor Almeida. Y
Y no sé si es generalizado, pero creo que, por ejemplo, quitando Tirreno, a Del Toro o de Del Toro, por ejemplo, yo sí esperaba algo más en este arranque de temporada. No te digo que haya estado mal, porque es verdad que, como te digo, ganó en Tirreno, pero no ha sido tampoco el Del Toro que esperábamos en otras temporadas, con condicionantes, porque es verdad que abandona el País Vasco. Hemos vuelto a perder ahí a José. Estaba ya ahí acabando el tema de Almeida. Ahora lo recuperamos seguro, enseguida. Ya no. Bueno, en fin. En cualquier caso, sí que es verdad que UAE, lo que decía Laura, no está fino, en ese sentido, a nivel de estructura, igual que el año pasado. Hay quien decía en el grupo de Telegram esta mañana, alguien que decía por ahí, van a echar de menos a Ayuso. Y digo, Bueno. claro, es cierto, es buena, pero está bien tirada, Laura. Está bien tirada. No sé si a Juan se le echará mucho de menos en el equipo, pero bueno, nosotros sí que echamos de menos a Ayuso, a ver si para las próximas carreras levanta cabeza. Sin duda, sin duda. Bueno, Laura, tienes lío, ¿no? Ahí por delante, vuelta, etcétera, en Eurosport. Sí, ahora hay muchas cosas por delante. Vamos a la vuelta, luego ya volvemos para hacer el Giro y ya empieza el verano a tope. Así que, bueno, Claro ocupada pero contenta. Muy bien, muy contentos también nosotros por ti. Un abrazo bien fuerte, cuídate mucho. Otro para ti, Joan. Gracias. José, no sé si me escuchas, creo que no, pero bueno, en cualquier caso, a nosotros nos sales conectado. Un abrazo bien fuerte y cuídate mucho. Venga, va, seguimos en Escape. Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene con más cositas en Escapa Podcast, comentando como siempre la actualidad ciclista. Cuidaros mucho, gracias por estar ahí, adiós. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, y Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios.